una locura. Estamos viviendo esto. Buenos días, chavales, desde San Francisco. Estoy en el centro de la ciudad ahora mismo. Vamos a explorar esta ciudad y creo que también vamos a ver cómo ha cambiado, porque desde la última vez que estuve aquí, como hace 8 o 10 años, me parece a mí que esta ciudad ha cambiado mucho. Acabo de llegar a San Francisco, que será una ciudad de paso en mi vuelta al mundo en moto antes de entrar a México y comenzar mi camino hacia Argentina. Hace años ya estuve en esta ciudad y aunque algunas cosas no han cambiado, otras parece que han cambiado mucho. Hoy mi objetivo es verlas y entender qué está pasando en la ciudad. Pero bueno, vamos a ver la ciudad, vamos a ver un par de cosas que hay por aquí, que la ciudad me encanta, la verdad. Pero bueno, eso, al menos me encantaba. Ahora habrá que ver cómo está. San Francisco es una ciudad increíble, que siempre ha sido un icono de la prosperidad de Estados Unidos. Pero solo hay que andar unos metros por el centro para darte cuenta que algo está pasando en la ciudad. Estoy andando ahora mismo por aquí, por el centro de la ciudad, y es una locura la cantidad de locales que hay vacíos. Y local vacío, otro local vacío, allí enfrente hay otro vacío, todos estos de esta acera están vacíos. Aquí otro local gigante, también vacío, otro más vacío aquí atrás. Es una locura, ¿eh? Está todo el centro lleno de locales que valdrán un dineral. Están todos vacíos. O sea, en esta calle, una calle que he recorrido, no sé, hay como 8 o 10 locales, prácticamente todos. Y este abandono masivo de locales en el centro, evidentemente, tiene una explicación. Una de las razones de por qué se está denigrando así la ciudad y por qué hay tantos negocios cerrados es por la llamada Proposición 47. Esta ley lo que decía es que los hurtos o los robos de menos de $950 no tenían pena. Entonces los policías no lo perseguían, nadie iba detrás de ellos y entonces lo que hacían muchos vagabundos era ir a robar las tiendas, robaban menos de $950 y no les pasaba absolutamente nada. Y luego, evidentemente, lo que hacían con todo eso era venderlo para seguir consumiendo droga. Y es que uno de los problemas principales también de esta ciudad es todo el tema de la epidemia de fentanilo que hay, que eso es en todo Estados Unidos, pero aquí como que se ve más, porque San Francisco es la ciudad perfecta para hacer un vagabundo. Están en una bahía, el clima es prácticamente el mismo todo el año, no se mueren de calor, no se mueren de frío y además reciben dinero por vivir en la calle. Entonces todo eso junto es lo que ha provocado que la ciudad haya cambiado tantísimo. El tema de la Proposición 47 fue un tema muy, la verdad, criticado. Tú ibas a una tienda, estabas comprando, cuando tú mirabas que entraban las personas, agarraban cosas y salían, y la seguridad, nadie no podía hacer nada, ni la propia policía, porque si las personas entraban y robaban menos de $950, salían normales. Y muchos de los negocios que siguen abiertos, lo que han tenido que hacer es contratar seguridad y poner a un tío en la puerta, porque si no es imposible. Paradójicamente, las tiendas con más lujo y con artículos más lujosos y más caros son las que menos han sufrido esto de la Proposición 47, porque todas tienen artículos que todos prácticamente valen más de $950. Entonces a esas tiendas no les afectaba todo este tema de los robos. Las tiendas pequeñas, tipo ultramarinos, sitios donde venden algo de comida, refrescos y cosas así, son las que más los han sufrido, pero también muchas tiendas, bueno, no sé, de ropa más barata y cosas que son más baratas y que no llegan a los $950, esas son las que al final se han visto obligadas a cerrar totalmente. Lo que pasó con los negocios aquí en toda la ciudad fue que comenzaron a cerrar. Ya no les era a ellos conveniente tener abierto su negocio cuando miraban que entraban a robarle sus mercaderías y todo. Y al final nadie te responde. La mayoría de negocios prefirieron mejor venir, cerrar, declararse en bancarrota y ya no abrir más. No es sostenible tener un negocio donde venís y abriste un negocio y lo primero que hacen es, llegan las personas, agarrar cosas y sale. ¿Y quién te va a sostener un negocio? Nadie sostiene un negocio así. De verdad que esto de las tiendas cerradas es de lo que más me está sorprendiendo. Es que en pleno centro de San Francisco, como veis, la que tengo atrás está cerrada. Pero es que si me doy la vuelta, en esta misma calle, allí está una cerrada, la siguiente parece que está abierta, pero ya esta está cerrada, esa está cerrada, aquella está cerrada.
otra allí más adelante también está cerrada. Una locura. Pero es que claro, ¿quién va a querer tener una tienda aquí cuando te están robando? Nadie puede hacer nada y encima tú te tienes que gastar un dineral en seguridad. Y aparte de eso, los trabajadores de las tiendas, evidentemente, se vuelven locos. O sea, tienen que estar peleando con drogadictos para que no les roben en la tienda. No tiene sentido ninguno. Pasó en una farmacia que las personas que entraron a robar le dispararon a un guardia de seguridad y falleció. Entonces, desde ahí también la seguridad, como que ellos cuidaban también por su integridad física, no se iban a meter a defender cuando ni la policía hacía algo. La verdad que es difícil imaginar que una ciudad que ha sido la cuna de las mayores empresas del mundo, las mayores tecnológicas del mundo, se haya convertido en esto. Es una locura, de verdad. Y si has venido antes y la estás viendo ahora, como me ha pasado a mí, es más locura todavía. O sea, es que te rompe la cabeza. Y lo que están consiguiendo es que la gente se vaya directamente de la ciudad por el tema de la delincuencia y los robos y la drogadicción. Hay encuestas que dicen que hasta el 40% de los habitantes de San Francisco están pensando o han pensado en dejar la ciudad por este tema de la delincuencia. Que es una locura. Cuando yo vine aquí la primera vez, todas las grandes tecnológicas tenían algún tipo de sede en el centro de San Francisco. Bueno, pues se han ido la gran mayoría. Facebook, Twitter, Spotify, Snapchat, Lyft, Salesforce, un montón. O sea, hay un montón de compañías que estaban todas aquí en el centro de San Francisco, o bien han movido las oficinas y ya no están aquí, bien han subarrendado el espacio a otras empresas porque no quieren estar aquí, o algunas lo que han dejado es una oficina súper pequeña para algunos trabajadores que tienen por el centro de la ciudad. Ya está, prácticamente todas han decidido moverse. Es que es una locura. O sea, que en el centro de una ciudad tan increíble, porque la ciudad es espectacular, es preciosa, tan llena de tecnología, que están los coches autónomos por todos lados, y que la ciudad esté así y la gente se esté yendo, un sinsentido. Pero bueno, no todo es malo en San Francisco. Se supone que sigue habiendo sitios que son espectaculares. Yo los quiero ver. Algunos ya los he visto antes, otros no los he visto nunca. Así que vamos a ver eso antes de meternos y ver algunas de las zonas más complicadas de la ciudad. Bueno, vamos a dar una vuelta por San Francisco en moto y os enseño un par de sitios. Mira los coches autónomos, ¿eh? Cómo se paran ahí en el stop. Dejan pasar uno, pasan luego. ¡Qué locura! Aquí a los taxistas dentro de nada se les complica el trabajo, me parece a mí, ¿eh? Es que está lleno, está llenísimo de coches autónomos. Es que otro, ¿eh? Es que está toda la calle repleta por todos lados. O sea, no es que de vez en cuando veas uno, es que lo ves todo el rato. Todo el rato estás viendo coches autónomos. ¿Y habéis visto cómo funcionan las calles aquí en San Francisco? Están llenas de stops. O sea, en cada esquina básicamente tienes un stop. Te paras, deja pasar uno y entonces vas tú. La verdad que no tengo claro yo que esto sea mejor que los semáforos, pero bueno. Lo que sí es que las calles están llenas de cuestas y te tienes que ir parando ahí cada 2x3. Te gasta el embrague de la moto aquí. Ahora estamos llegando a una de las calles más icónicas de San Francisco, Lombard Street, que mirad qué vista tiene. Esta calle es una locura porque tiene 8 curvas que son súper cerradas y que la construyeron básicamente porque las calles en San Francisco son tan empinadas que esta básicamente quedaba con una pendiente del 31% o algo así. Entonces claro, cuando la construyeron en la época los coches no podían subirla ni bajarla y menos los carros a caballo. Entonces decidieron hacer como estas 8 curvas para que fuera más viable. Normalmente está adornada con un montón de flores, pero parece que las flores ahora están secas. Probablemente, hablando de calles, sea la calle más visitada en San Francisco. Y mirad, ahí está Alcatraz, allá al fondo, no sé si la veréis con la GoPro.
Estoy montando un barco porque una de las cosas que se mantiene aquí en la ciudad de San Francisco y que sigue siendo súper visitada es la cárcel de Alcatraz, y que además creo que merece muchísimo la pena. No la he visto antes, así que vamos a descubrirla juntos. Bueno, vamos a empezar con unos datos históricos de la isla, así un poco de la historia de la isla, que se llama Alcatraz porque el nombre se lo puso un español, al igual que prácticamente todos los sitios de aquí de California le pusieron nombre los españoles. Este nombre a la isla se lo puso Juan Manuel de Ayala en 1775 y era por la isla de los Alcatraces, la isla de los pelícanos. Y es que la isla estaba llena de esos animales y entonces decidió ponerle ese nombre. No se lo pensó mucho. Alcatraz, antes de ser una cárcel, primero fue un faro que había aquí en la bahía, luego fue un fuerte militar y ya por último fue la cárcel. Y la cárcel se hizo famosa, entre otras cosas, por lo duro que era y por la gente que tenía aquí, porque uno de los presos más famosos que estuvo aquí fue Al Capone. Pero bueno, hay muchas historias de esta cárcel que han hecho que se convierta en uno de los sitios más famosos de Estados Unidos y diría que del mundo. Otro dato curioso de Alcatraz, que yo la verdad que no tenía ni idea, cuando abandonaron la isla, cuando dejaron de utilizarla como cárcel, los indios americanos vinieron aquí y ocuparon el territorio y dijeron que era suyo. Y entonces ahí hay unas cuantas pintas de cuando sucedió todo eso. Casi consiguen quedarse el territorio los chíos, ¿eh? La verdad que es una parcelita buena aquí en el centro de la bahía. Pero nada, les dijeron, chavales, tampoco flipéis, venga, irse de aquí ya. Esta es una celda típica de la cárcel de Alcatraz. Como veis, no tiene nada y son enanas, o sea, tienen 1,70 por 2,70, son súper pequeñas y básicamente tienen un sitio para sentarte, una cama, un lavabo y un váter. Otra de las cosas que tienen que eso me ha sorprendido es que tienen una movida en la pared donde podían enchufar como los auriculares y les dejaban escuchar la radio, eso está curioso. Y otra curiosidad es que a todos les daban un paquete de tabaco los lunes, miércoles y viernes, independientemente de si fumaban o no fumaban, les traían un paquete de tabaco a cada uno. Y además, por lo visto, podían fumar la celda, pero eso sí, les obligaban a tenerla bastante limpias y si no, había palo de los guardias. Este pasillo de cerdas por el que estoy andando lo llamaban Broadway. No veas el cachondeíto, porque lo llamaban Broadway porque cuando tú entrabas en la cárcel llegabas desnudo hasta tu celda el primer día. Entonces cuando pasabas por aquí te sentías como en Broadway porque ibas pasando por al lado de todas las celdas y todo el mundo te iba gritando y por lo visto siempre se montaba jaleo cuando llegaba un preso nuevo y llegaba desnudo por aquí hasta llegar a su celda. Alguna forma de divertirse tendrían que encontrar. En Alcatraz hubo 36 intentos de fuga durante los 29 años que la prisión estuvo en activo. De esos 36, 23 fueron recapturados, 6 fueron abatidos y ahí destacó uno que se vistió de policía y casi consigue escapar, pero lo cogieron en el muelle y lo abatieron ahí en el muelle de la prisión. 12 ahogaron y 5 nunca fueron encontrados. Y esto está relacionado con la que posiblemente sea la fuga más famosa de Alcatraz, que se dio en 1962. Escaparon usando cuchara, un taladro casero hecho con un motor de aspiradora y máscaras de papel maché que pusieron en las camas para que los guardias no se dieran cuenta de que se habían ido de la celda y tardaran más en salir a buscarlo. Fabricaron una barza de goma con impermeable, salieron por el agujero que habían hecho en la celda, consiguieron salir del edificio de la prisión y a partir de ahí a estos se les pierde la pista y se les da por desaparecidos. Pero nunca encontraron sus cuerpos y no se sabe si consiguieron cruzar las aguas de la bahía o si por el contrario se ahogaron y nunca los han encontrado. Y así acaba la historia de Alcatraz. Ya estoy fuera de la cárcel, vamos a volver a la ciudad y vamos a ver un par de sitios más antes de irnos a la zona un poco conflictiva. Juanillo, que te cae, Quillo, que te cae, Juan. Y aquí está otro de los símbolos de la ciudad, el tranvía de San Francisco. La historia del tranvía es bastante interesante. Fue construido como en 1870 y pico y fue construido básicamente porque las calles de San Francisco era tan empinadas que ahí todavía andaban a caballo, los caballos se resbalaban, caían los carros, se mataban los caballos y era
una auténtica ruina. Entonces decidieron que la mejor manera de transporte aquí en la ciudad podía ser el tranvía. No sé si lo veréis o si lo escucharéis, pero ahí dentro hay un cable, que es lo que hace funcionar tranvía. Entonces el tranvía, como funciona básicamente, es con ese cable. Cuando el tío que está ahí controlando el tranvía aprieta la palanca, se agarra al cable y el cable se está moviendo todo el rato y entonces el tranvía avanza. Y cuando quiere pararlo, lo que tiene que hacer es, digamos, soltar el cable, activar unos frenos y entonces el tranvía se frena. Y esto evidentemente no es muy moderno y es que básicamente han mantenido cómo se movía el tranvía allá cuando lo construyeron por el 1870 y pico, porque después del gran terremoto de San Francisco, los que controlaban el tranvía, las empresas, básicamente querían cambiarlo por tranvía eléctrico. Pero la gente dijo que no, que era como un icono de la ciudad, entonces que querían mantenerlo tal y como era. Y entonces, pues así se ha mantenido, y el tranvía sigue siendo de cable. Estos barrios que estoy recorriendo ahora, la verdad que no tienen tantos homeless. Prácticamente por aquí no se ven, son barrios en los que hay mucha más vida, hay muchos restaurantes y la verdad es que cambia muchísimo de uno a otro barrio. La cuestión es que uno de los barrios donde hay más homeless está en pleno centro de San Francisco, que no es que te tengas que ir a buscarlo, digamos. Y ahí tenéis uno de los edificios más icónicos de la ciudad. Y ahora estamos entrando en el barrio chino de San Francisco, que creo que también se mantiene bastante bien. Y la historia del barrio chino también es interesante porque está relacionada con la fiebre del oro, que en realidad toda la ciudad está relacionada con la fiebre del oro. La construcción de San Francisco fue por eso, porque descubrieron oro en California. Y los chinos vinieron por lo mismo, vieron oro aquí y dijeron, pues para allá que nos vamos. Llegaron, se asentaron en esta zona y bueno, pues ya con los años han seguido viniendo y al final tienen aquí su Chinatown. Todavía me acuerdo la primera vez que vine aquí hace 8 o 10 años, que vine al barrio chino a comprar souvenirs, a comprar unas camisetas y así. Me duró 2 lavados las joyas, me cago en la mano. Pero aún así creo que sigue siendo el mejor sitio para comprar camisetas, así que ponga San Francisco y algún souvenir, porque es el sitio más barato. Y ahora vamos a ir a uno de los sitios que más me gusta de San Francisco, o al menos que más me gustó cuando vine la primera vez. Me gustaría coger el taxi este para probarlo y contároslo cómo va, pero no puedo porque por lo visto solo lo pueden coger la gente local. No sé si necesitan número de teléfono local o una tarjeta de residente o algo así, pero creo que solo pueden cogerlo los locales. Bueno, estoy en la entrada de Twin Peaks, que es un sitio que me encanta de San Francisco, diría que es uno de mis sitios favoritos, si no el que más. No puedo entrar hoy hasta arriba porque con la moto no se puede, entonces bueno, podría ir andando, pero la verdad es que no voy a ir. Desde aquí ya se aprecia más o menos porque es uno de mis sitios favoritos y es que tiene unas vistas espectaculares de la ciudad. Se ve tanto todo el skyline de la ciudad como el Golden Gate y la verdad que me encanta el sitio para sentarte y relajarte un rato, es increíble. Y se llama Twin Peaks porque ahí, aunque no se aprecia mucho, hay 2 colinas y bueno, básicamente pues son 2 colinas iguales que, como digo, tienen vista ahí a toda la ciudad. Pero bueno, vamos con la otra parte del vídeo, vamos a ver cómo ha cambiado esta ciudad y vamos a ir a los sitios que ya no son tan recomendables para ir, que básicamente son el propio centro de la ciudad, que es donde está todo el barullo. Así que vamos a descubrirlo y esperemos que podamos hacerlo con cierta seguridad.
Ir en una moto cantosa y llena de cámaras probablemente no sea la mejor idea para documentar lo que está pasando en el centro de la ciudad, más específicamente en el barrio al que llaman Tenderloin. Tenderloin es como un barrio de San Francisco. Aquí más que todo es donde están muchos los shelters, los lugares donde les dan comida, donde ellos pueden dormir y sobre todo donde consiguen el tema de las drogas, ¿verdad? Es una calle que está habituado por eso, porque mucha droga se maneja en este barrio que se llama Tenderloin, demasiado. Por la facilidad de que consiguen las drogas, que te digo que caminan en la calle y en cualquier esquina pues les venden, ¿verdad? Entonces las personas estas que están ya en ese mundo de las drogas buscan eso, donde esté la facilidad de conseguir las drogas. Las drogas, el principal problema en las ciudades estadounidenses hoy en día y que provocan que ver escenas como estas en las calles sea algo completamente rutinario y más aún en California. La mayoría de homeless vienen aquí a la ciudad de San Francisco, más que todo buscan California. ¿Por qué California? Ha sido un estado santuario, hay mucha protección. Buscan California por ese tema. En muchos estados no hay las ayudas que da California. Aquí les dan comida, les dan todo, entonces buscan eso, ¿verdad? Y es que California tiene una de las políticas que más apoya a esta gente sin hogar o enganchada a los opioides. Y un ejemplo claro de esto son los llamados shelters. Los shelters en sí son hoteles que la ciudad paga. Son edificios de hoteles o apartamentos que la ciudad paga para que ellos no estén en la calle, que estén ahí, que tengan un lugar, podríamos decir, seguro, limpio, donde pueden estar. Pero ¿qué pasa? La mayoría de esas personas no les gusta estar en el shelter, porque en los shelters sí hay reglas. Hay seguridad, donde no les dejan ingresar cero tipo de drogas. Ellos tienen que entrar sin nada. Ahí les dan comida, les dan vestimenta, les dan baño. Ellos tienen personas que ellos mismos les dan su comida calientita, les dan su frazada, les dan todo para dormir, pero ellos no buscan esos lugares, ¿verdad? Ellos buscan estar en la calle porque en la calle está la libertad que ellos pueden consumir cualquier tipo de droga, ¿verdad? Pero las drogas no son gratis. Y la unión de esta epidemia del fentanilo junto a la Proposición 47, la ley que hablábamos antes que les permitía robar, desató la peor época vista en la ciudad y no solo para los negocios. Sí, hubo una temporada que exagerado, la verdad que hasta yo decía, estamos viviendo esto. Has it come to this? Drivers leaving their back doors wide open to show thieves there's nothing valuable inside. Tú dejabas tu carro cerrado, turistas no estaban al día de la situación de la ciudad, dejaban sus maletas, dejaban cosas de ellos, venían las personas, quebraban los vidrios, sacaban las cosas y cuando llegaba la persona sin nada. Habían personas que a veces dejaban los maleteros abiertos o le ponían en los vidrios, no tengo nada dentro del carro, no me quiebres el vidrio. Dejaban las guanteras abiertas, el de en medio también, para que cuando llegaran vieran. Pero aún así, ¿verdad? Se le quebraba el vidrio. Pero sí, eso sí, se vino muy abajo ya, ¿verdad? Es raro cuando miras eso ahora. San Francisco está cambiando de nuevo, aunque para alguien como yo es difícil de ver, pero los que han vivido el día a día de la ciudad durante los últimos años parece que sí ven el cambio. El nuevo alcalde sí ha traído nuevas ideas. La verdad, él lo que está tratando de la manera es salvar la ciudad, en que el turismo regrese de nuevo a San Francisco. San Francisco es una de las ciudades más visitadas en Estados Unidos, pero últimamente por todo lo que estuvo pasando el turismo decayó muchísimo. Entonces el nuevo alcalde es lo que está tratando, recuperar la ciudad. Sí hay todavía homeless, pero no como estaba. Antes era una pandemia que había de homeless, demasiado. Año tras año iba decayendo todo, cerrando negocios. Mucha gente se iba de la ciudad, se salía. No había ni la seguridad, no había trabajo. Ahorita en el centro de la ciudad creo que eran como un 70% de locales cerrados. La esperanza es lo último que se pierde, ¿verdad? Entonces, los que vivimos aquí y que ya le tenemos un cariño especial a la ciudad, sí esperamos eso, que sea el San Francisco de años anteriores, ¿verdad? Esa ciudad donde
importante, esa ciudad que mucho turista, que mucha gente deseaba venir a la ciudad. En estos momentos la ciudad no, en mi punto de vista, aún no tiene la fuerza para mostrar que está preparado. Que sí lo quieren hacer, sí, pero creo que eso va a venir un poquito, sí se va a llevar su tiempo. Bueno, nos vamos de San Francisco. Ya ha llegado el momento. Esta ciudad que tiene sus luces y sus sombras, pero la verdad que me sigue gustando. Sigue siendo una ciudad increíble. La verdad que creo que es de las mejores de Estados Unidos. Lo único que espero es que solucione estos problemillas que tiene. Bueno, problemillas por llamarlo de alguna manera. ¡Hala! Nos vemos en el siguiente vídeo.